Shabbat Shalom, estamos aquí nuevamente. Es una verajá poder estar con todos ustedes nuevamente a través de este video. Les saludamos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Bendito sea nuestro Rey, porque nuevamente en este Shabbat nos permite estar aquí. Hoy estamos en el día 42 del Omer. Estamos ya muy cerquita de la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas. Así que, amados, pues toda rabá al Padre, porque nuevamente estamos a través de este medio. Bueno, hoy, amados, estamos ya en la porción número 33, la parashat número 33, que se titula Bejucotai, que se traduce en mis mandamientos, bueno, para todos los ajim que nos ven y que también nos puedan escuchar, bueno, pues estamos aquí en México, en Ecatepec, Estado de México. Nos puede contactar por medio de YouTube, nos encuentra como Macón Musquiz, o también pues nos puede mandar un mensaje de WhatsApp al 55 41 10 71 99. Amén. Y bueno, amados, como les decía, estamos ya en la porción número 33 del libro de Vayikra, traducido como Levítico. Amén. Vamos a entrar de lleno a la porción. Esta porción abarca del capítulo 26:3 al 27:34. La Haftará, Yermillahu, Jeremías 16:9 y 17:14. Ahorita vamos a leer una parte de la Haftará del profeta Jeremías, Yermillahu, porque hay una parte muy importante en este texto que va alterno con la porción que vamos a mirar hoy. Y tenemos también texto del Brit Hadashah, Matillahu 27:1, 28:20. Este texto del Brit Hadashah también es muy importante porque aquí habla, quizás lo hemos pasado desapercibido, no lo hemos visto bien, pero aquí habla. ¿Recuerdan cuando Yehudá lo vendió por 30 monedas? ¿Sí? Aquí en esta parashá también se habla del rescate. Aquí hay una conexión, porque esas 30 monedas que le pagaron a Yehudá, después él las regresó. Él dijo, después él se arrepiente y dice: he entregado pues a un justo. Pero los principales Kohanim, cuando ellos recibieron las monedas, ellos dijeron: no las vamos a dar, no las podemos meter al tesoro del templo, o sea, no las podemos meter al alfolí del templo, ¿sí? No las podemos traer y presentarlas o darlas ahí al templo. ¿Por qué? Porque son precio de ¿qué? De sangre. Así dice Matitiyá. Y dice que entonces con estas monedas de plata compraron un terreno, un lugar para sepultar a muertos, a los extranjeros. Y esto aquí hay una conexión importante con Yeshua, que Yeshua, él pagó también un rescate, y fue estas monedas, este shekel, estos shekelim, monedas de plata, que finalmente se utilizaron para eso. Y ahí está escrito, y aquí nuevamente se cumple esta parte de la Torah, referente que Yeshua, a través de su sacrificio, él, cuando lo entregaron por 30 monedas de plata, 30 monedas, y esas 30 monedas sirvieron para un rescate también. Y bueno, ahí está interesante esta parte. Bueno, exactamente, como un rescate, efectivamente. Bueno, vamos a la introducción de esta parashá. Voy a leer una parte de la introducción, después iremos a los textos en hebreo. Bueno, en esta última porción del estudio del Sefer, del libro de Vayikra, donde se nos declaran bendiciones a causa de la obediencia y los hukim, mandamientos no lógicos para la mente humana. Entonces la palabra Bejucotai quiere decir en mis mandamientos o en mis estatutos más plenamente, pero estos estatutos dice que no son lógicos para la mente humana. Son instrucciones que no son lógicas para nuestra mente humana. Hay varios hukim, y
y podemos mirar que, por ejemplo, quizás algunos hukim de estos estatutos son un poquito más complicados y más difíciles todavía de tratarlos, de asimilar con nuestra mente humana. Por eso, cuando nosotros queremos entender la Torá desde una mente humana, nos vamos a dar de topes y vamos a querer estar discutiendo y debatiendo, y no se puede así. ¿Por qué? Como dice aquí la definición, mandamientos que no son lógicos al pensamiento humano, y mucho menos cuando venimos de allá afuera, mucho menos cuando venimos arrastrando enseñanzas, ¿sí? Enseñanzas erróneas, enseñanzas pues que equivocadas, ¿verdad? Del hombre, entonces menos. Sin embargo, dice, pero si los despreciamos, vendrán nuestros enemigos y nos dominarán, y vendrá espanto, temor sobre nuestras vidas. Además, el sustento para vivir se llevarán los enemigos de nuestras almas. Aquí en esta porción habla de eso. Habla de andar en los misbot, en los estatutos, pero si no lo hacemos así, si los despreciamos, entonces ¿qué va a venir? Vendrán nuestros enemigos y nos dominarán. Y ahorita viene todo lo que pasa cuando no andamos en sus estatutos. Algo importante aquí, porque dice en mis estatutos. ¿Cómo podemos andar en? Es como si nos subiéramos a un transporte, ¿no? Voy en el autobús, voy en el avión. Ahora dice, tienes que andar en mis estatutos. ¿Cómo es andar en sus estatutos? Y ahorita vamos a ver la diferencia de andar en y solamente tener conocimiento. La parashá Bejucotai inicia, si andaran de acuerdo a mis estatutos, es la traducción. En el texto hebreo dice im Bejucotai telehu. Luego continúa con una serie de bendiciones con las que Yahweh nos bendice si seguimos su Torah, y a la conclusión que llega es Beolech etchem komemiut, y los hice andar erguidos. Fíjese, y los hice andar erguidos. Este es el resumen de todas las bendiciones. Primero, para el éxito dice, te daré la lluvia en el tiempo propicio. Después dice, habrá shalom en tu tierra. Luego dice, y pondré mi mishkan, pondré mi morada dentro de ustedes, y mi alma no os abominará. Y finalmente, el punto más alto, el clímax de todas las bendiciones es, y los llevaré erguidos. ¿Sí? Estamos resumiendo aquí en pocas palabras lo que nos está diciendo esta porción. ¿Sí? Los puntos claves, los puntos que la Torá nos está diciendo a nosotros. ¿Sí? Dice aquí, y los hice andar erguidos. Amén. Dice primero, daré la lluvia a sus tierras. Algo importante, la verajá material, la bendición material. Esto es importante porque nosotros vivimos en una vida material, es decir, todavía estamos dentro de la materia, dentro de las cosas naturales que se necesitan para vivir. Bueno, aquí el Padre se enfoca que habrá bendición en ese punto, ¿sí? No solamente en la vida espiritual, sino ahora el Padre habla de la vida ¿qué? Cotidiana. Esto es importante. Abra sus ojos para entender esto. ¿Cuántos de nosotros necesitamos bendición material? ¿Nada más 3? ¿Los demás no necesitan bendición material? Si no necesita bendición material, pues comparta entonces, ¿no? Todos necesitamos esa bendición material. Y el Padre dice, entonces va a haber bendición, es decir, yo voy a enviar la tierra a su tiempo. La lluvia a su tierra en su tiempo. La tierra sin la lluvia, pues la tierra no da frutos, ¿verdad? No da nada. La tierra árida, seca, no genera fruto. Entonces, fíjense, una de las bendiciones, habrá lluvia. Luego dice, voy a poner mi morada, voy a poner mi mishkan,
en ustedes. Fíjense, las cosas espirituales y las cosas materiales. Mi alma no los va a aborrecer. Mi alma no los va a abominar, dice. Y luego el punto más álgido de todos, dice, los haré que anden, ¿qué? Erguidos, que anden con la cabeza en alto. Sabemos que nuestro pueblo, nuestros antepasados, Israel, sabemos que hubo un momento, un tiempo, que no anduvieron así, anduvieron con la cabeza agachada, anduvieron, los humillaron, los sobajaron. ¿Por qué? Porque se apartaron. A pesar de eso, fíjense que a pesar de que el pueblo, nuestros antepasados, sabemos que fueron exiliados, fueron desterrados, no solo ahorita hace 50, 60 años, cuando el pueblo regresa, cuando Israel, la nación de Israel, Jerusalén nuevamente es nombrada capital de Israel, nuevamente se nombra al Estado de Israel como un país, no solamente en este tiempo, sino más antes, sí, fueron desterrados, fueron dispersos. Aún con todo ello, fíjense que el Abba es tan bueno que aún a pesar de que el pueblo fue disperso por transgredir los misbot, el Padre aún a pesar de eso les dio verajá. Porque a pesar de que fueron dispersos, las tribus fueron dispersas, aún con todo ello hubo verajá. ¿Por qué? Porque la Torah se pudo esparcir, porque la Torah pudo ir a todas las naciones. O sea que a pesar de que el destierro de Israel, los exilios de Israel fueron consecuencia de su pecado, con todo ello el Padre aún así permitió que hubiese verajá. ¿Por qué? Porque a donde fue Israel y la semilla de Israel, como nosotros aquí en México, pudo llegar ¿qué? La Torah. Pudo llegar ¿quién? Yahshua HaMashiach. Por eso aquellos que dicen que la Torah nada más es para los Yahudim, no es cierto. La Torah es para todo mundo, para todo ser humano que quiera volverse al rey, que quiera aceptar su Torah. ¿Sí? Entonces, esto es muy interesante que marca aquí la enseñanza. Vamos al capítulo 26, verso 3. Vayikra, Guayikra. Dice entonces, como leíamos al principio, Im bejukotai telehu beet mitzvotai tishmeru basitem otam. Si en mis estatutos se encaminan, si andan en mis estatutos y mis preceptos observan y los practican, ¿sí? Y los practican, dice el verso 4, Benatati guishmehem beitam benatana haaretz yebulach beetz hasade y tempirio. Y entonces yo enviaré vuestras lluvias a su tiempo y la tierra brindará o producirá, dará sus productos y los árboles del campo darán ¿qué? Sus frutos. Recuerde que esta porción, Bejucotai, también se lee juntamente con Bejar en el monte. Esto que está diciendo aquí Yahweh también lo dijo justamente cuando Moshe estaba en el monte Sinaí. Todo esto sucedió, incluso el capítulo final del 27, rápidamente dice ahí el texto, en el 27:34, solamente para recordarles, estos son los preceptos, los hamitzvot, que ordenó Yahweh a Moshe para que los transmitiera a los Bené Israel en el monte Sinaí. Entonces todo esto está todavía ¿en dónde? En el monte. Por eso en ocasiones se lee junto a Bejar en el monte y también Bejucotai, ¿sí? Entonces esto todavía está en la revelación de ¿qué? Del monte. Eso es importante. Porque algunos dicen, no, es que eso ya no son de los 10 mandamientos. Algunos dicen y solamente se basan en eso, pero no, estas instrucciones están dentro de los 10 paquetes de los 10 mandamientos. Entonces Yahweh Abacadosh dice claramente, si están en mis preceptos, en mis hukim, bejukotai, los observan y los practican, los estudian pero los llevan a cabo. ¿Qué dice el Brit Hadashah en Jacob? No es justificado aquel que solamente oye
o solamente mira los mandamientos, sino el que los hace. El que los hace es el que es justificado. No solo es el oidor de Torah. ¿Cuántos venimos aquí a oír la Torah? Cada Shabbat. Nuestros ajín que nos están viendo, quizás cada Shabbat estás escuchando, pero ¿cuántos los estás viviendo? ¿Cuántos los estamos viviendo? Esa es la pregunta que tenemos que responder nosotros ahora. A medida que tú estás conociendo más mitzvot, tienes que practicarlos. Si no los practicas, entonces te haces más transgresor. Fíjese bien. Por eso Shaul les decía a aquellos, miran, ellos que no conocen la ley, así como lo tradujeron, sabemos que no es ley, es instrucción, Torah es instrucción, no es ley. Pero Shaul les decía, ellos que no conocen como ustedes que conocen la Torah, ellos son justificados. ¿Por qué son justificados? Porque ellos sin saber Torah están haciendo muchas cosas que ustedes que tienen conocimiento. Entonces los que ya tenemos aquí un caminar, los que han entrado en los pactos, los que ya llevan aquí un tiempo, y si no practicamos, no vivimos los mitzvot, entonces solamente somos oidores. Oidores, dice Jacob, eres oidor, pero no eres hacedor, y entonces tú no eres justificado. ¿Cuántos podemos tener conocimiento? Son 613 mitzvot y puedo sabérmelos de memoria, ¿pero eso me va a salvar? No. Aunque yo los conozca, ¿verdad? Y los recite, pero si no los vivo, no. Por eso, si yo conozco Torah y voy conociendo más, entonces el Abba quiero que andes en mis estatutos. No solamente que los conozcas y te los aprendas de memoria. Andar en ellos es estar arriba de ellos y estarlos viviendo. Pongo este ejemplo así simple. Haga de cuenta que usted se sube a cada mandamiento. Y cuando usted se sube a cada mandamiento, usted lo va a empezar a vivir, lo va a empezar a obedecer, aunque no lo entiende, aunque no tiene su mente, nuestra mente no nos da para entenderlo y para decir, es que por esto no nos da la mente, pero usted los empieza a obedecer. Y cuando usted los empieza a obedecer, entonces Abba dice, tú estás en mi mandamiento. Como dice la Torah, y por mis mandamientos vas a vivir. Vas a vivir. Por eso los misbot, en este caso los hukim, son esos mandamientos que nos dan una elevación más alta. ¿Por qué? Porque no los entiendo, no hay una explicación, pero los empiezo a llevar a cabo. Y entonces el Abba dice, eres obediente. Y ustedes saben que al Padre le agrada mucho, pero en gran manera la obediencia. ¿Qué es lo que más le complace al Padre? La obediencia. La obediencia, amados. Es lo que le agrada al Abba. Por eso si nosotros guardamos Shabbat de tarde a tarde, el Padre dice, eres obediente. Y si ahorita estamos tratando de ordenarnos, estamos tratando de hacer un orden como debe de ser, entonces usted no lo tome a mal, tómelo de una manera buena, positiva para su vida. Si ya no se va a permitir llegar tarde, tómelo, porque usted está diciendo, es que yo estoy ahora en los hukim de Yahweh. El Shabbat es una mitzvah, pero el Shabbat tiene cierto nivel de huk. Ya sabemos qué es huk. Huk significa un mandamiento no entendible a la mente, no entendible a mi raciocinio, a mi razón. Porque mi razón, mi mente viene acostumbrada de una forma. Llegamos a la Torah y entonces es un cambio, ¿verdad? Diferente. Costumbres diferentes, formas diferentes, pensamientos y conceptos diferentes. Estamos acostumbrados allá afuera de una manera. Venimos a la Torah y el Abba nos empieza a decir, no, mira, ahora es de esta manera. Entonces, el Shabbat tiene un nivel de huk también. ¿Por qué tiene un nivel de huk?
Porque el Padre nos dice, ya lo vimos en la porción pasada, ¿no? Vas a descansar la tierra un año. ¿Pero cómo? La vas a descansar. Y es ilógico. Yo les decía, cualquier campesino diría, pues ¿cómo voy a dejar de sembrar la tierra un año? Pues eso no puede ser posible. La tierra tiene que sembrarse y sembrarse y sembrarse y tiene que dar. Pero el Abba dijo, no, van a guardar el año Shemitah. Van a hacer esto y esto más. Y la lógica no nos da, ¿verdad? Pero cuando somos obedientes, ¿viene qué? Viene la verajá del Abba. Cuando tú descansas en Shabbat, dices, ya no voy a trabajar en Shabbat. Pero es que yo trabajo, sí, pero aquí ya vienes, entonces vienes a la Torah y vienes a la lógica de Abba, no a tu lógica. Y tú empiezas a dejar de trabajar en Shabbat, no tanto porque lo entiendas, sino porque estás obedeciendo al Abba, porque le amas. Por eso la porción pasada decía, fuiste llamado siendo esclavo, procura liberarte. Quien trabaja en Shabbat es esclavo. Pero cuando te empiezas a liberar, entonces vas a entenderlo. Y quien no puede por su trabajo, porque está sujeto, tiene que pedirle al Abba, Padre, libérame, yo quiero guardar tus Shabbat. Y el Padre se lo va a dar. El Abba le va, porque aquí están estas promesas. Por eso tenemos que creer. Por eso andar en los mandamientos es practicarlos. Si usted no practica, por ejemplo, ciertamente guardar Shabbat, pero si usted no vive la dificultad, la decisión, el arriesgarse en obedecer un mandamiento, si usted no da el todo por eso, usted no va a valorar ese mandamiento. A lo mejor usted va a decir, bueno, pues si a mí me dan el Shabbat, pues yo lo guardo. Eso es muy fácil, ¿sí o no? Eso es, cualquiera lo hace. Pero que tú empieces a guardar los mitzvot en contra de todo, ese es el creyente que el Abba quiere. Es el creyente que el Abba dice, que Yeshua dijo, solamente los valientes van a arrebatar. Si ahorita a lo mejor los que estamos aquí, los jóvenes que están aquí, pueden guardar el Shabbat porque están bajo el resguardo de su familia, de su padre, de su madre, pero cuando llegue el momento que por ti mismo tome la decisión de guardarlo o de no, ahí te vas a dar cuenta si realmente estás siendo obediente y si realmente estás en los mandamientos, y no solamente como un concepto, sino que ahora hay que vivirlos. Y vivir cada mitzvah requiere entrega, requiere un esfuerzo, requiere pagar algo, pagar un precio. Pero si lo hacemos, el Padre va a dar recompensa, va a dar mucho. Aquí dice, entonces yo enviaré vuestras lluvias en su tiempo y la tierra brindará sus productos. ¿Habrá qué? Los árboles del campo darán sus frutos. Luego dice, y por la abundancia de la trilla alcanzará la vendimia, y esta la siembra, y comeréis vuestro lejem, vejaltem lahem. La sobá dice, y comeréis vuestro lejem con hartura, y vivirán con tranquilidad en sus tierras. Fíjense las promesas que el Abba nos da. Ahora, esto se aplica hoy para nosotros, también se aplica. Esto también se aplica hoy y tenemos que vivirlo nosotros. ¿Qué significa la lluvia en el campo? ¿Qué significa la lluvia en la tierra? Significa todo el alimento, ¿sí? Todo el alimento que podamos tener para comerlo, para saciarnos. ¿Qué pasa cuando usted no tiene suficiente alimento en su casa? Cuando no le está alcanzando. Cuando usted dice, pero es que no sé qué pasa. Y estoy hablando ahora a nosotros que conocemos Torah. Y los que no conocen Torah todavía y están aprendiendo, bueno, ahí se van a dar cuenta. Si hay una maldición que traen de pobreza, de escasez, es una maldición.
Pero aquí viene esta parte. Nosotros quizás hoy no tenemos tierras, no sembramos tierras, pero esto se aplica también a nosotros hoy. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros también comemos, ¿no? También comemos y tenemos necesidad de comer frutas, ¿no? Frutos del árbol, las semillas, todo eso. Aquí dice claramente, y por la abundancia la trilla alcanzará ¿a qué? A la vendimia, es decir, tanto será la abundancia que habrá tanto alimento que ya vendrá el tiempo nuevamente de la trilla, y todavía hay, no se ha acabado, todavía hay mucho. Por eso dice, y la abundancia, por ser tan grande la abundancia, la trilla alcanzará ¿qué? A la vendimia, y esta a la siembra. O sea, se va a juntar toda esa verajá que se va a acumular. Va a alcanzar de tal manera que venga el tiempo otra vez de sembrar, viene el tiempo de la cosecha y todavía hay mucho. Todavía hay de lo añejo, dice la Torá. Cuando tú llegas a la semana y dices, todavía tengo en mi bolsillo, todavía tengo dinero. Eso es cuando se cumple esto. Pero cuando tú llegas y dices, no, es que ya no tengo. ¿Y por qué no tiene? Porque a lo mejor ha descuidado aspectos importantes de tu vida espiritual que tú tienes que dar y contribuir, y por eso entonces no estás cumpliendo los misbot, y entonces no te está alcanzando. Y por eso tenemos que aprender estos principios de la Torá, amados. Si nosotros no entendemos esto con una mentalidad hebrea y seguimos en una mentalidad griega de donde pues es que pues yo no tengo por qué dar, o yo no tengo por qué dar esto, ni dar una sedacá, ni dar un maser, porque aquí habla del maser de la tierra. Imagínense cuánto maser daba el pueblo de la tierra, de los frutos y de las cosechas. ¿Cuántas toneladas? Imagínense usted. Por eso dice el Abba, habrá tal bendición, vas a comer tu lejem con hartura. Lejem es lo que tradujeron como pan, lejem. ¿Y vivirán con qué? Con tranquilidad. Ya hemos hablado de que cuando alguien no vive con tranquilidad, pues el enemigo lo está, como dicen por ahí, lo está azorando, lo está espantando. Cuando alguien, como dice aquí la Torá, dice, entonces nadie te va a espantar, pero vas a tener miedo, tendrás temor de la noche, tendrás temor de salir a la calle, estarás espantado, estarás temeroso, tendrás miedo. ¿A qué tendrás miedo? Pues tengo miedo a las alturas, subirme a una altura me da miedo, tengo miedo a meterme al agua. Eso no es de Abba, ese es un espíritu maligno, y ese espíritu estuvo con nuestros antepasados. No habrá tranquilidad, llegará la noche y te vas a espantar, vas a tener temor. No sé si a ustedes les pasó eso, pero eso sucede, a veces pasa en la vida. Dice la Torá, verso 6, Benatati shalom be'aretz, ushhabeten be'en maharib, e impondré el shalom en la tierra, y pernoctarán sin que nada les perturbe, y suprimiré las fieras del campo, las fieras dañinas a sus tierras, y la espada no pasará por ahí. Cuando nosotros vivimos en los misbot de Abba, usted puede vivir a lo mejor en un lugar muy feo, hoy no se diga, hablando de la inseguridad, hoy en todos lados hay inseguridad, ¿no? En todos lados donde usted se vaya a vivir hoy en día, aquí en México, hay inseguridad. Pero cuando nosotros vivimos en los preceptos de Yahweh, a nosotros nadie nos toca. Y usted no necesita cargar una pistola, ¿verdad? Como dicen por ahí, oye, pero tú puedes cargar una pistola, no puedes tenerla ahí guardadita, porque ¿qué tal si vienen y te atacan? No, ¿qué dice aquí? Si tú andas en los preceptos de Abba, tú vas a estar en Shalom, vas a estar tranquilo, nadie te va a perturbar, ni las fieras de la tierra, ni tampoco la espada pasará por ahí. No pasarán los malvados, ni pasarán los narcos. ¿Por qué? Porque tú estás en los misbot de Yahweh.
Dice, y perseguirán a los enemigos, verso 7, y caerán ante el peso de vuestras espadas. Aquí también está hablando en un nivel espiritual, está hablando de los ataques de los demonios. Caerán ante la espada de ¿quién? De Yahweh, que es la Torah misma. Si tú andas en los mandamientos. Dice, y 5 de vosotros, verso 8, veradefu mikem hamisha mea umea mikem rebaba irdofu benafelu oyebehen lifnehen lejareb. Y 5 de ustedes perseguirán a 100 de ellos, y 100 de ustedes a 10,000 de ellos abatirán, y caerán los enemigos ante vuestras espadas. Aleluya. ¿Qué dice el Salmo? Caerán a tu lado 1,000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegará. Aquí está hablando de ataques, tanto en este caso físico, pero también está hablando ¿qué? Espiritual. Tú quieres ser libre, guarda los mitzvot, y los demonios se van a apartar, y las maldiciones se van a cancelar de tu vida. Y entonces el enemigo dice aquí, va a venir a atacarte, sí, pero dice 5 de ustedes. 5, ¿qué significa 5? Los 5 libros de la Torah. 5, la letra Hei, del nombre de Abba. Vida. 5 de ustedes van a perseguir ¿a cuántos? A 100 de ellos. 5 a 100. Y 100 de ustedes a 10,000. Quizás de aquí se alude cuando dice David que caerán a tu lado 1,000 y 10,000. Quiere decir que a lo mejor él con estos 100 que tenía en su ejército, él destruyó a 10,000. Porque así lo dice la Torah. Y si así lo dice, yo lo creo. Amén. Si el enemigo nos ataca, podemos vencerlo en su nombre, pero si estás guardando Torah, si estás cumpliendo mitzvot. Si no, si tú te enfrentas al enemigo y no estás guardando mitzvot, te va a dar una paliza. ¿Sí? Y quienes podemos ir a pelear son los varones. Recuerde que los varones son los que vamos a la guerra, por delante. Después van pues los demás. ¿Sí? En la guerra espiritual, ¿quién debe ir? Usted, varón. ¿Quién debe pelear en tu casa? Tú. Y después tu mujer. Pero si usted como varón dice, no, pero es que yo no puedo, es que a mí me da miedo, entonces, varón, tú no estás tomando tu rol. Porque aquí la parashá dice, y andarán erguidos, se refiere a los varones. Obviamente las mujeres, pero ¿a quién se refiere? A los varones, a las cabezas. ¿Qué significa andar erguido? Que andes así bien, que te creas muy, no, como se dice por ahí, ¿verdad? Que te creas muy valentón, no, eso no significa andar erguido conforme a la Torah. Y ahorita vamos a ver qué significa andar erguido. Entonces, esto es importante. ¿Qué sucedió con nuestro pueblo en la realidad? Cuando después a ellos los persiguieron, ya no se cumplió esto. ¿Pero por qué no se cumplió? Porque violaron los mitzvot. Dice, y me dedicaré a ustedes, verso 9, ufanati alejen, bejifreti etchem, bejirbeti etchem, bajakimoti et berit y tejem. Y me dedicaré a ustedes y los aumentaré y cumpliré mi pacto con ustedes. Yahweh se compromete. Verso 10, y comeréis de lo añejo aún fresco, y lo viejo por lo nuevo habrán de quitar. Y estableceré mi morada, mi mishkan, benatati mishkani, es lo que dice el verso 11. Y estableceré mi morada entre ustedes y nunca me apartaré de ustedes. Mi presencia estará con ustedes siempre, todos los días. ¿Qué dijo Yeshua? ¿Qué les dijo Yeshua a los talmidim? He aquí yo estoy con ustedes todos los días. ¿Son las mismas palabras de la Torah? Sí.
y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Está hablando Yeshua, es decir, hasta el fin de todas las cosas. ¿Sí? Y Abba es lo mismo que está diciendo aquí. Y yo estaré, mi morada, mi Mishkan estará en medio, en ustedes mismos, dice, para siempre. Andaré en medio de ustedes y seré para ustedes vuestro Elohim, dice el verso 12. Vejital lachakti betojejem vejatati lachel Elohim beaten tijiuli leam. Y ustedes serán ¿qué? Mi pueblo. La palabra am, pueblo. Y ustedes serán ¿qué? Mi pueblo. Andaré en medio de ustedes y seré para ustedes vuestro ¿qué? Vuestro Elohim. Aleluya. Por eso nosotros, pueblo, tenemos que ser prósperos en lo material. Tenemos que tener prosperidad en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres, en la obra de nuestras manos, sí. Pero si no hay prosperidad, algo estamos haciendo mal. Algo estamos dejando de hacer, porque aquí Abba está diciendo claramente. Verso 13 dice: Ani Yahweh Elohechem asher hotzeti etchen me'aretz Mizraim mejillot lachem abadim be'eshbor motot ut lachem beolech etchen comemiut. Yo Yahweh Elohechem, que he librado a ustedes de la tierra de Egipto para dejar de ser, dice, de ser ustedes sus esclavos, y quebrantaré las cadenas de vuestros yugos y los hice andar con la cabeza ¿qué? Erguida. La palabra comemiut, esta palabra tiene una profundidad, yo te lo voy a explicar un poquito y voy a hablar lo que dice el Targum. El Targum es un comentario antiguo, más antiguo que los comentarios de hoy, de los rabinos de hoy o de los maestros de la Torah de hoy. Dice: si andan ustedes en mis estatutos, y entonces Abba empieza a decir la serie de bendiciones que habrá, ¿ok? Y las estamos leyendo. La palabra comemiut, y los hice andar erguidos, ese es el resumen de todas las bendiciones. Amén. Que la Abba quiere que nosotros tengamos. Quiere que nosotros andemos ¿qué? Con nuestra cabeza levantada, erguida. Aquí no está hablando de un orgullo, ni de soberbia, ni de altivez. Ahí no está hablando de eso. El soberbio y el altivo, ¿verdad? Y el orgulloso, el Padre los desprecia. Aquí está hablando no de eso, sino está hablando, ¿verdad?, de un pueblo que es obediente y que anda en los mitzvot de Yahweh. El Targum de Jonatán dice que comemiut es bekomá, escufá. Bekomá escufá, que quiere decir con la cabeza erguida. Según Rashi en su comentario de la Torah, que es, dice, Peshuto Shel Mikra, la explicación más literal de la Torah también utiliza la misma expresión que aparece en el Targum de Jonatán, Bekomá escufá, estatura erguida. El Targum Onkelos da dos interpretaciones. Bejirutá, que es erguidos, significa libres, que serán completamente libres, como en la festividad de Pesach, donde dice Esman Jerteinu, el tiempo de nuestra libertad. Es la misma palabra que el Targum Onkelos utiliza en este párrafo al arameo de la palabra comemiut, erguido, que quiere decir libre. Mas el Targum Jonatán es una interpretación más literal, es la misma que Rashi utiliza, dice en escufá kumá, con la cabeza en alto. Entendemos ahora la parte del Salmo que dice: tú eres quien levanta mi cabeza. Cuando ponemos por obra sus mandamientos, tenemos la libertad de andar ¿qué? Erguidos, levantando nuestras cabezas. Esto es muy importante. Abba dice: yo te he liberado, te he hecho libre de la esclavitud. ¿De quién? De Egipto. Ya no vas a andar ¿qué? Esclavizado. Satán es el que esclaviza,
por medio del pecado. ¿Por medio de qué? De la desobediencia. Pero si nosotros ahora somos siervos de Yahweh y el Padre dice, ahora yo voy a pedirte, o más bien voy a hacer que andes, ¿qué? Andes con una, ¿qué? Cabeza erguida, andes, ¿qué? Realmente libre. Por eso la libertad, aquellos que no han entendido el concepto de libertad, libertad no es hacer lo que yo quiero, sino libertad es hacer lo que Él quiere. Eso es hacerlo, eso es libertad. Si nosotros andamos en los mitzvot, y como dice aquí la Torah, si tú andas en los mitzvot y tú apartas el diezmo de toda la tierra, entonces eres libre, no eres esclavo. Pero si haces lo contrario, entonces no eres libre, eres esclavo. Esa es la lógica de la Torah. Alguien dirá, pero ¿cómo yo voy a ser libre dando? Si yo doy me quedo sin dinero, si yo doy me quedo sin nada. No es verdad. ¿Cuál es la lógica de la Torah? No, si tú das vas a tener más. Esa es la lógica de la Torah. Pero nuestra lógica, ¿cuál es? No, si yo doy no tengo. Si yo doy me quedo sin nada. Si yo doy ya no voy a tener. ¿Cuál es nuestra lógica? Esa es la mentalidad. Esa es la mentalidad griega, la mentalidad romana. Esa es la mentalidad de ellos. Pero la mentalidad de nosotros, ¿cuál debe ser? No, pero ¿cómo voy a apartar el diezmo de toda la tierra? No es mucho. Y aquel que sembraba toneladas, ¿cuánto tenía que apartar de macer? El 10%. Si recogía 50 toneladas, ¿cuántas toneladas tenía que apartar? 5 toneladas. Pero 5 toneladas, híjole, pues es bastantito dinero, ¿no? 5 toneladas hoy de maíz. El maíz está a 3 pesos. ¿Cuánto es? Tienes que apartarlos, porque eso es Kadosh le Yahweh. Pero si aparte usted tenía vacas y chivos. Pero como dice un proverbio por ahí, el que tiene más se preocupa más porque está pensando si no le van a robar, está pensando cómo tiene que guardar su dinero, está pensando en eso, ¿sí o no? Pero a veces el pobre también, aunque no tiene, también está igual, porque también se preocupa porque no tiene, porque tiene que tener. Ambos están igual. Pero la mentalidad hebrea dice, no, yo no me voy a preocupar. No me voy a preocupar, ¿cuánto tengo que dar? No importa cuánto tenga que dar, porque eso me lo dio Él. Esa es la mentalidad de un hebreo. Pero a veces la mentalidad de nosotros, ¿verdad? Es mezquina. Es mezquina. Fíjense, por eso esta enseñanza, por eso dice, si andas en mis, es decir, si estás sobre de ellos, estás volando con ellos, ¿verdad? Entonces vas a ¿qué? Realmente vas a andar con la cabeza erguida. Por eso dice la Torah, tú no pedirás prestado. Vendrán a ti, te van a pedir prestado a ti. Tú serás cabeza y no ¿qué? Y no cola. En el mundo quizás fuimos cola, ¿no? Porque allá hicimos desórdenes, vivimos. Pero hoy que llegamos a la Torah ya hay que entrar al orden. Porque si no, entonces nosotros mismos estamos dando pie a la maldición, ¿verdad? Esa maldición que se trae arrastrando. En el pueblo de Israel ha habido judíos pobres, ha habido judíos que no han tenido verajá. ¿Por qué? Por eso mismo. Hoy nosotros, la casa de Israel, si nosotros no aplicamos estos mitzvot, pues también vamos a seguir igual. Y no vamos a prosperar. Y no vamos a tener la verajá que deberíamos de tener. Ya no somos esclavos de Faraón. Él nos sacó de Egipto. Y nuestra mentalidad debe cambiar, porque si no, entonces nos conformamos. O sea, nos conformamos, decimos, no, bueno, pero pues yo así estoy bien. A veces, ¿verdad? Eso de que así estoy bien, ¿verdad? Suena a conformismo, suena a que pues ni modo, así me tocó, ¿no? No así nos tocó, sino que el Padre quiere que seamos realmente levantados. Por eso entonces el Salmo dice, tú eres quien levanta mi cabeza.
cuando ponemos por obra sus mandamientos, tenemos la libertad de andar erguidos, levantando nuestras cabezas. Ahora, pensemos qué mandamiento no hemos hecho, que usted ya lo sabe, pero que usted no lo ha llevado a cabo. Piense en esta mañana de Shabbat, qué mandamiento usted ya conoce, pero usted no lo ha llevado a cabo. Por X, por tal razón. Y la que usted quiera poner. Pero lo importante es que ahora usted no encuentre ninguna justificación para decir, es que por esto no lo he hecho. Porque una verdadera teshuvá ya no busca ninguna justificación. Un verdadero arrepentimiento es decir, Padre, me vuelvo a ti y no justifico nada. No lo he hecho. ¿Por qué no lo he hecho? Porque no he querido, por pereza, por desobediencia, porque no lo creo y por un montón de cosas más. Pero usted hace una teshuvá, usted dice, Padre, no me justifico, lo voy a hacer. No pida explicaciones, porque por eso es huk, ¿verdad? Por eso es un hukim. Por eso les decía, ¿el Shabbat tiene un nivel de huk? Sí. Porque entonces cuando tú vives Shabbat, te vas a dar cuenta, vas a vivir, te vas a dar cuenta, no lo puedo explicar, pero hay algo que cada Shabbat que yo guardo, cada Shabbat que guarde, va a haber algo en mi vida bueno, definitivamente, y de bendición. Y entonces se van a cortar maldiciones a lo mejor de mis hijos, porque yo estoy guardando el Shabbat como debe de ser. Porque tú estás dando macer como debe de ser, vas a cortar maldiciones de pobreza aún de tus hijos, de tu casa. Y entonces va a venir una bendición, sí va, porque ahí dice, y vendrá la lluvia a su tiempo. Pero es que aquí en mi casa no llueve la bendición. ¿Por qué no llueve? Pues porque estoy transgrediendo, y entonces no viene la bendición a mi casa. Y en vez de ver la bendición en mi casa, a veces lo que estoy viendo en mi casa es la lepra, ¿no? Porque dice ahí la Torah que venía la lepra en las casas, se veían las manchas en las paredes. Pero cuando tú empiezas a ver en tu casa abundancia, empiezas a ver que tu economía empieza a alcanzar. Una cosa, amado, una cosa es el trabajo y la ganancia que cada uno obtiene por su trabajo, y otra cosa es cuando el Abba hace que esa bendición se multiplique. Y es literal. Muchos no creen eso, pero es literal. Muchos dicen, no, yo nomás tengo tanto y es lo que tengo. Pero tú no sabes si el Abba va a hacer que esa bendición se multiplique. Y Él lo hace que se multiplique. Pero cuando tú y yo hacemos ¿qué? Lo correcto. En el verso que leímos, en el verso 15 dice, pero si ustedes, bueno, ya es donde vamos leyendo, en el verso 15, verso 14, dice aquí en la fonética, Vein lo tishmeuli velo atasu et kol hamitzvot haele, pero si no me obedecen y no llevan a cabo todos estos preceptos, Veim bejukotá, y verso 15, y mis estatutos desprecian, y mis ordenanzas vuestro espíritu rechaza. Dice, y no aplican todos mis preceptos, y cometen la osadía de violar mi legado, mi pacto, et veriti. Si su alma los desprecia, yo también les haré lo mismo. Dice verso 16, Af ani ese sot lahem, yo también haré ¿qué? Haré lo mismo. Si ustedes no escuchan ni obedecen a estos mandamientos, si los aborrecen, los rechazan, los desprecian, y de esta manera cancelan mi pacto, entonces yo de mi parte haré también esto para ustedes. Yo traeré ¿qué? Terror. Dice aquí, la palabra terror dice, Af ani ese sod lahen behifkati
alejem bejalá et hashefet beet hakadahat mejal lo enaim. Yo también les haré lo mismo y les dejaré envidiar por el terror. Los dejaré invadir por el terror. Las enfermedades y las contaminaciones que opacarán sus miradas y atormentarán sus almas y labrarán en vano sus campos. ¿Para quién? Para los enemigos. Y dirigiré mi furia sobre ustedes, Benatati, Fanai, Bajem, y caerán derrotados ante sus enemigos, y seréis subyugados por ellos, y huiréis siempre sin que nadie os persiga. Y si con todo ello no aceptáis, dice, aborrecerme, haré incrementar los sufrimientos sobre ustedes 7 veces por vuestros pecados. Verso 19, y quebraré Beshabarti et geon usechem benatati et shemechem kabarzel beet atzechem kanehusha. Y quebraré vuestro altanero poderío y haré que el cielo que los cubre sea seco como el hierro y la tierra durará como el cobre, dura como el cobre. Cerraré los cielos y haré que la tierra sea ¿qué? Dura como el bronce. Y se agotarán en cosas vanas vuestra energía, y no producirá la tierra sus productos, ni los árboles de vuestro territorio darán ¿qué? Sus frutos. Qué tremendo es esto, ¿no? Si nosotros realmente creyéramos en que por la desobediencia a estos misbot vienen estas maldiciones, llegarían estas maldiciones a nuestra vida, no pecaríamos tan fácilmente, no violaríamos tan fácilmente estos misbot o estos estatutos de Abba. A veces creemos que esto no va a pasar. A veces decimos, no, es que el Padre tiene rajamín. Sí, el Padre tiene rajamín, pero no por eso dejarás de pasar esto. ¿El Padre tuvo rajamín con ellos? Sí. ¿Pero sufrieron esto? Sí, lo sufrieron. Sí pasaron por esto. Fueron derrotados por sus enemigos, fueron subyugados, huyeron sin que nadie los persiguiera. Sí, les vinieron enfermedades, como dice aquí, les vino terror, calenturas, les vinieron a ellos, dice el Abba, y sus tierras fueron ¿qué? Cerradas, y los cielos se cerraron también para ellos. Si nosotros hoy en este tiempo creyéramos que también eso sucede. Por eso la porción pasada decía, comentamos y leímos lo que dice el Brit Hadashah: todo lo que el hombre siembra, eso también ¿qué? Va a cosechar. Todo lo que el hombre sembrare, también eso va a cosechar. Si nosotros en este caminar de la Torah, los años que llevemos, 1, 5 años o 3, o llevemos más tiempo, si nosotros no obedecemos los mitzvot, cada año que esté pasando, cada mes, cada semana que esté pasando, eso nos va a traer una consecuencia. Nos va a traer una consecuencia en nuestra vida. Y nos va a alcanzar. Y tú vas a decir, pero ¿por qué vino esto? ¿Por qué? Porque lo sembré. ¿Cuándo lo sembré? ¿Hace 2 años o hace 3? Porque dejé de guardar ¿qué? Los mitzvot. Dejé de andar en sus preceptos. Cuando tú llegaste aquí, ¿cómo eras tú? Cuando llegaste a la Torah, ¿cómo eras? Eras fiel. Y esto no quiere decir que estoy diciendo que muchos no lo sean, muchos son fieles.
Y aquí en esta Quejilá muchos han sido fieles y por eso sí, y van a tener, y van a seguir teniendo. Pero los que hemos dejado, quizás hemos dejado de cumplir ciertos mitzvot, y tú has dejado eso, has sembrado, y tarde que temprano se va a cerrar, ¿qué? Se va a cerrar para ti, se va a cerrar el Shamaín, se va a cerrar la Aretz, no va a haber fruto. Vas a trabajar, vas a trabajar, vas a trabajar, y no va a haber prosperidad. Dice aquí, vas a trabajar, pero otro se lo va a llevar. ¿Qué significa eso? Que a veces tu economía, en vez de que tú la disfrutes, se la lleva el médico, se la lleva el abonero, se la lleva, es que debo esto, es que debo acá, es que debo allá, es que estoy pagando. ¿Quién se está llevando? Si usted se endeudó económicamente y usted está pagando interés, ¿quién se está llevando la bendición? ¿Otro? Nosotros no debíamos de pagar intereses, a menos que sea por un negocio que usted le esté dejando, que le esté dejando dinero para que usted pague esos intereses. Pero si no, eso no es correcto, ¿sí? No, ni siquiera desde el punto de vista material. Alguien que se endeudó y está pagando interés, pues nunca va a salir de su deuda. Ahora nosotros con Torah, menos. A menos, como ya le digo, que usted tenga un negocio y que su negocio le dé para invertir y pagar. Ah, bueno, pues adelante, ese es un negocio. Está pagando y le va a dar. Pero dice aquí la Torah, pero otro se llevará. Tú vas a trabajar, tú vas a sembrar, pero otro tus enemigos se van a llevar la bendición. ¿Qué dice Malaquías? Malaquías 4, hablando del devorador. A ver, vamos a leerlo, porque estamos para repasar la Torah, amén. Estamos para repasar la Torah en este día de Shabbat. Dice aquí el libro de Malaquías, el profeta. Malaquí, ¿verdad? No es, bueno, le pusieron Malaquías, pero como malo, ¿verdad? Pero no es, su nombre es Malaquí. Y este profeta, el Abba habla a través de este profeta. En el verso 11 dice, capítulo 3, 3:11. Usted ya conoce los textos anteriores, pero bueno, vamos a leerlo para que veamos esto. Y esto se relaciona con la porción de hoy. Verso 8, ¿robará el hombre a Elohim? ¿Robará el hombre a Elohim, a Yahweh? Pregunta, dice, pues ustedes me habéis robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? Y ellos, dice, en sus diezmos y en sus ofrendas. Malditos sois con maldición. Ahí ya vimos las 7 maldiciones en hebreo. Kalal o Kelalá es una maldición. Arur es otra maldición. Jerem es otra maldición. Ahor es otra maldición. Y aquí cuando el Abba dice malditos, está utilizando la palabra Kalal. Toda la nación me habéis robado. Verso 9. Todos me habéis robado. ¿Y qué dice el 10? Traed todos los macerot. ¿A dónde? A la cámara del tesoro, al alfolí, y haya alimento en mi casa. Pruébenme ahora en esto, dice Yahweh Sebaot, si no abriré las arubot. ¿Cuáles son las arubot? Las arubot son unos shamaín, unas ventanas. Arubot son puertas de los shamaín, y derramaré sobre ustedes bendiciones, verajá, hasta que sobre y abunde. ¿Cuándo había decretado esto Abba? Aquí, en esta parashá. Haré que la tierra, la lluvia venga a su tiempo. Amén. Nos vamos a quedar en esta primera parte y continuamos con la segunda parte de esta parashá. ¿Sí? Amén, amén.